Ustedes vieron el mensaje que yo pasé al grupo de la iglesia, ¿no? El del milagro navideño, y a todos se inscribieron. Oh, ¿por qué los que no se han inscrito no lo han hecho todavía? Son butacas limitadas, si no se inscriben rápido ya se quedan sin asiento. Y aparte, la participación es gratuita, así que tanto ustedes como los invitados pueden participar. En mi caso, yo comencé a invitar varias personas que conozco de aquí de Cartago, que he conocido durante este tiempo, algunos pastores, también algunos van con su familia, otros con sus parejas, pero también nosotros tenemos que pensar no solo de ir nosotros, sino de invitar. Si alguna persona va a abrir su corazón y escucha la palabra, es fruto para quién también, para nosotros. Entonces hay que pensar también, participar primero nosotros y también llevar los invitados. Es gratuito, es un domingo en la noche, entonces muchas personas tendrían el chance de participar. Entonces no pierdan la oportunidad de participar y asimismo de invitar. Originalmente, una entrada para el Teatro Melico Salazar depende de, pero ronda entre los 20,000 y 46,000 colones. Una sola persona, si van en familia, ¿cuánto será? Pero en esta ocasión, al ser una fundación, la invitación es gratuita, entonces no hay que desaprovechar las cosas que Dios nos permite. Y mientras nosotros llevamos esta vida, ¿cuántas dificultades vendrán en el día a día? Un montón. ¿Cuántos pensamientos, en su mayoría negativos, vendrán día con día también? Otro montón, acerca de la situación que uno tiene, acerca de cómo es uno mismo también. Hay muchas razones por las que uno se queda viendo su realidad. Habría muchas situaciones por las cuales sentirse triste o desanimado, ¿no? Ya sea por la falta de economía, por un, no sé, mal ambiente laboral, mal ambiente familiar, etcétera. Hay muchas cosas por las que uno podría ver y sentirse triste, pero ¿la vida depende de los ojos o depende del corazón? Pero si la vida depende de los ojos, ¿cómo va a ser la vida? Entonces, ¿el cristiano tiene su vida ligada a lo que ve o tiene su vida ligada a la palabra del Señor? Y lo que nosotros vemos y lo que la palabra dice, ¿son iguales o son cosas diferentes? Son diferentes. Pero cuando nosotros vivimos con el corazón pegado a los ojos, ¿cómo se ven todas las cosas aunque tengamos la palabra? Difícil, imposible, ilógico. Entonces, muchas personas, por ejemplo, suelen pensar que, digamos, tiene varias situaciones, ya sea económicas, ya sea alquiler de trabajo, etcétera. Entonces, algunas personas pensarán, yo primero soluciono mis problemas y ya cuando los solucione todos, comienzo a enfocarme en mi espíritu. Pero si vive de esa manera, algún día terminará de solucionar todas las situaciones de su vida, no las termina de solucionar. Entonces, tanto su vida humana como su vida espiritual, ¿cómo se queda? Se queda vacío. Entonces, la palabra en Mateo 6 dice, buscad primeramente sus propias cosas o el reino de Dios y su justicia. Entonces, parece ilógico, por ejemplo, una persona que tiene problemas para alquilar la casa, un ejemplo, ¿no? Entonces, ni se venga a la iglesia, escuche la palabra y tenga la comunión. Entonces, en la lógica humana, ¿tiene algún sentido para poder salir de su situación? Nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces, si uno seguía según la lógica humana, puede encontrar cómo Dios desea trabajar y cómo Dios desea hablarle a esta persona. No se puede. Pero cuando una persona en su corazón vive tomando primeramente el reino de Dios y su justicia, luego ¿qué pasa? ¿Qué más dice ese versículo? Dice, todas las cosas vendrán por añadidura. Es decir, como en su corazón puso primero el reino de Dios, lo que humanamente necesitaba, ¿quién se lo añadió? El Señor. Pero este mundo enseña a buscar primero ¿qué cosa? La añadidura. Pero en el camino pierde a Dios, pierde las cosas humanas. Entonces, si uno vive con el corazón pegado a los ojos en vez de la palabra, uno buscaría primero la solución material
y luego buscar conectarse con Dios. Pero de esa manera la vida queda vacía. Entonces, después de nacer de nuevo, Dios nos dirige, no solamente recibir la salvación nomás. En el libro de Hechos, capítulo 2, el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 47. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y venían y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues en este libro de Hechos, después de que Cristo asciende, no solo deja el Espíritu Santo, sino para el creyente, ¿qué es lo que dejó? Dejó la iglesia. En aquel entonces, la mayoría se reunía en los templos o luego también en las casas. En la persecución se reunían en lugares ocultos o en catacumbas. Pero ¿la iglesia es un edificio o qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de los salvos. Pues aunque no estemos en este lugar, pero si estemos reunidos en otro lugar, entonces ahí donde es, en la iglesia. Pues la iglesia es donde se reúnen los salvos, los santos, los que el Señor apartó. Pero si uno tiene la iglesia como una estructura, es muy fácil que el corazón tome cierto menosprecio. Pues, por ejemplo, en nuestro corazón Satanás establece la iglesia o borra la iglesia. La borra. Satanás la borra. No hace falta para qué consultar, para qué ir, para qué reunir. Si yo puedo vivir solo, yo puedo leer solo, yo puedo orar solo. Entonces, cuando en nuestro corazón se levanta cierto menosprecio, rechazo a la iglesia, usualmente ¿quién va dirigiendo nuestro corazón? Satanás. Entonces, después de nacer de nuevo, todas estas personas que quedaron renacidas, cada quien andaba por su parte, sino que andaban en conjunto o andaban solos. Andaban conjuntos, se reunían. Entonces, había un pastor que en aquel tiempo estaba en Paraguay. Él iba a un mercado que se llamaba Cuarto. Ahí se reunía con una persona para predicar en Asunción de Paraguay. Y mientras compartía con esta persona del mercado, veía que habían algunos niños sin hogar. Entonces, ellos dormían en el cartón, durante el día salían a buscar cómo ganar dinero y en la noche se reunían. Y algunos también se drogaban y otros fumaban a pesar de la corta edad. Pues no solo en la vida física, sino en la vida espiritual es importante tener un hogar o no. Si uno en la vida física no tiene casa, ¿cómo vive? Vive en la calle. ¿Cómo vive una persona de la calle? Pues si uno espiritualmente tampoco tiene el hogar, o sea, la casa de Dios, entonces, ¿cómo vive espiritualmente? Entonces, espiritualmente y físicamente es necesario tener la casa
espiritual, el hogar, que es la iglesia en este caso. Entonces, después de entender el evangelio, uno no siempre comprende las dimensiones del poder de Dios. Entonces, uno vive muy limitado por la vista y por la capacidad que uno tiene. Entonces, uno ve su propia limitante. Entonces, uno a veces piensa, Dios no puede trabajar, yo no puedo vivir por la fe, Dios no escucha mi oración, no me gusta leer la Biblia. Entonces, uno mismo limita cómo Dios puede trabajar en la vida de cada uno. Pero nuestra vida después de ser salvos es vivir apoyándonos en lo que nosotros podemos y sabemos hacer o vivir apoyándonos en el Señor. Eso lo sabemos en la teoría, pero en nuestra práctica, ¿qué tantas veces se ejecuta? ¿Siempre o no siempre? No siempre. Porque si así viviéramos siempre, ¿cómo sería nuestro estilo de vida, al menos espiritualmente? Igual que ahorita, sería muy diferente. Entonces, sin la cobertura de la iglesia, nosotros nos desviamos. ¿Por qué? Por ejemplo, mientras un niño crece y tiene su hogar, tiene la cobertura de sus padres, al menos que tiene seguro en su vida. Tiene donde dormir, tiene donde comer, donde asearse, también van a procurar que a él le vaya bien o le vaya mal. Le vaya bien. Entonces, en la iglesia, para cada salvo, la iglesia que busca para cada uno de nosotros. Que le vaya bien, que le vaya mal. Que le vaya bien. A veces los papás dirigen a los hijos y a veces los hijos no comprenden por qué o qué es lo que quiere el papá. Pero independientemente de que entienda o no, que buscan los papás para los hijos. Su bienestar o su malestar. El bienestar. Igualmente la iglesia, aunque uno no entienda, busca el bienestar o el malestar. Entonces, los hijos en una casa tienen la misma experiencia o el mismo punto de vista que los padres. Entonces, por ejemplo, un niño de 10 años, supongamos que ve a 10 metros de distancia, pero su padre o su madre, ¿hasta cuánto más podrá ver? En cierto sentido. Entonces, hay cosas que los padres se dan cuenta y ven cosas que los hijos no pueden ver o que por su cabeza no pasó. Entonces, la iglesia, considerando las cosas que nosotros no pensamos, nos dirige, buscando en nosotros un buen camino. Entonces, sin la cobertura de la iglesia es muy fácil que nuestra vida espiritual se vaya desviando, porque cuando no somos dirigidos, ¿quién nos dirige? Nosotros mismos. Pero una vida dirigida por sí mismo, ¿cómo resulta? Entonces, entre lo que Dios dirige y lo que yo dirijo, ¿cuál? Como si Dios maneja su carro y usted maneja su carro, ¿cuál es mejor? El Dios. Pero muchas veces en nuestra vida, ¿quién quiere tener el volante? Nosotros. Pero es mejor que Dios lo maneje. Pero sin conocer esto, cada quien quiere tomar el manejo de su vida. Entonces, aquí se ven estas personas en el libro de los Hechos, el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces no estaban separados, sino que estaban juntos. Luego dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, perseverar unánimes, ¿a qué se refiere esa expresión? Todos juntos con el mismo corazón. Entonces, en la iglesia cada quien debe andar con su propio corazón, con su propia visión o con una sola visión nada más. Una sola visión, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mientras ellos vivían con un corazón junto en la iglesia, cada día, ¿qué pasaba con las personas? ¿Quiénes se iban añadiendo? Los que habían de ser salvos, es decir, iba creciendo. Entonces, para poder tener el crecimiento tanto espiritual como físico de la iglesia, ¿qué se necesita primeramente en nosotros? Tener un solo corazón, una sola visión. Entonces, de esa manera, cada día a la iglesia puede añadirse los que habían de ser salvos. Que de Cartago hay personas quienes han de ser salvas o no, pero esos son los que tienen que añadirse. En el libro de San Lucas, capítulo 10, sale la parábola del buen samaritano y el medio muerto. Entonces, este medio muerto, cuando llega el buen samaritano,
él está herido. Entonces, cuando el buen samaritano se acerca, ¿con qué le atiende primero? ¿Con qué cosas le cubre las heridas? Con aceite y vino. Pero el aceite y vino, ¿qué representa cada uno? El vino usualmente, ¿qué representa? La sangre de Cristo y perdón de los pecados. Y el aceite, el Espíritu Santo. Pues cuando cada uno recibe la salvación, es decir, es cubierto con el vino, la sangre de Cristo. Y siendo salvo, también, ¿qué nos da el Señor? El Espíritu Santo. Entonces, Él le salvó, simbólicamente le salvó, tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces, luego de ponerle aceite y vino, lo dejó ahí. ¿Dónde lo llevó? Al mesón. ¿Qué representa el mesón? Entonces, mientras este medio muerto estaba en el mesón, ¿cómo era él? ¿Era cuidado o descuidado? Era cuidado. Es para nosotros la iglesia es donde somos cuidado. Para nosotros es como un hospital. Entonces, en la iglesia es donde también nosotros recibimos la visión del Señor. Entonces, por ejemplo, hablando de la iglesia de San José, ¿cuáles son los enfoques este tiempo? Principalmente la remodelación del sistema eléctrico, ¿verdad? Para poder tener el permiso de funcionamiento, además de que en cierta manera se va a remodelar el salón de culto. Luego también orando por la adquisición del terreno que está atrás de la iglesia, con el fin de hacer un auditorio, también escuelas y otros espacios para que sea el centro de Ayguayep, por ejemplo. Y a nivel de nuestra iglesia, ¿cuál es la visión? ¿Cuál les he dicho yo varias veces ya? A fin de este año que nos reunamos, ¿cuántos? 20. Y para el próximo año, 60. Luego, 150. Entonces, en nuestra vida hay que andar con la visión de Dios. Y nuestra vida anda con la visión de Dios, con el propósito del Señor, y nuestro camino se enlaza con esa visión del Señor. Dios cómo no va a ayudar y prosperar la vida de cada uno. Entonces, Dios se alegra de quien sigue su voluntad o de quien no. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes son entrenadores de fútbol y tienen algún jugador y le dicen, juegue así, 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 así. Y el jugador hace tal cual el entrenador le manda. Entonces, ¿al entrenador le agradará o no le agradará? Pues ya cuando se venza su contrato, el entrenador que buscaría para esta persona, renovarle su contrato, quizá tal vez con un mejor salario también. Pero si tiene un jugador que hace como le da la gana, si no sigue las indicaciones de su entrenador, aunque puede jugar bien tal vez, pero al entrenador le agrada este tipo de persona que no le oye. Entonces, al Señor no le interesa tanto la capacidad que cada uno tenga. ¿Qué le interesa más al Señor? Que le oiga. Pues con que una persona pueda oír al Señor, el Señor se complace en esta persona. Muchas veces los cristianos quieren en la iglesia hacer cosas grandes, pero para hacer cosas grandes, ¿qué primero tiene que hacer? La palabra dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, para ser puesto en lo mucho, ¿en qué hay que estar primero? En lo poco. Porque quien está en lo poco, cuando está en lo mucho, igual puede seguirse apoyando en el Señor. Entonces, por ejemplo, una persona que cada vez que tiene dinero hace compras compulsivas, no puede tener plata en la mano o en la cuenta porque se lo gasta, por ejemplo. Si una persona tiene ese mal hábito, claro que Dios quisiera darle mucha plata, pero si todo lo que tiene se lo gasta, pues podría darle tanto como quisiera, por poner un ejemplo, ¿no? A los que se ríen son compradores compulsivos, me imagino. Entonces, el Señor quiere mejorar toda nuestra vida, tanto espiritual como humanamente. Pero si uno en la vida no aprende el control, Dios, ¿cómo podría darle? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un celular, nunca lo cuida, siempre lo deja perdido, siempre lo bota, siempre se le rompe, el papá o tal vez, por ejemplo, el Señor quisiera darle otro mejor. Si no lo va a cuidar, ¿para qué le va a dar otro mejor? ¿Verdad? Por poner un ejemplo.
Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, sale un avivamiento del Espíritu del Señor, como leímos en versículo 41 y 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que en un día se añadieran 3,000? No cabrían aquí, ¿cuántos lo más que cabrían? 50. 50 muy tallados. Inclusive faltan sillas. Esto es lo más de sillas que hay. De hecho, tenemos el plan de poco a poco ir comprando sillas. Porque la meta de este año son 20. ¿Saben cuánto es el pico que hemos tenido hasta ahora? Ajá. Si vinieran todos los que han venido intermitentemente, sería un poco más de 20. Pues el Señor nos ha ido ayudando, ¿no? Respecto a hace algunos meses, hemos ido creciendo. No siempre tan fijo, pero hemos ido avanzando. Entonces, siempre hay que tener el corazón de avanzar, el corazón de ir hacia adelante. Entonces, esta- estas personas compartían la palabra para que 3,000 recibieran la salvación. ¿Cuánto habría que compartir? Pues si uno comparte una vez por semana con una sola persona, ¿cuántos se salvan? Ese o tal vez ese no. Entonces, para que 3,000 se salven, ¿cuánto habrá que compartir también? Un montón. Entonces, estos recibían la salvación, estaban juntos, tomaban juntos la Santa Cena también. Entonces, así como la salvación es importante, también que la iglesia camine junta y tener la cobertura de la iglesia es importante. ¿Nosotros somos la iglesia o somos miembros de la iglesia? Somos miembros, cada uno es un miembro. Ninguno en sí mismo es la iglesia, sino que la unión de los justos es la iglesia. Cada uno es un miembro. Dios también a cada uno le habrá entregado dones diferentes. Por eso ningún hermano, ninguna persona ha de ser de menosprecio. Que Dios a algunos les dio unos dones, a otros les dio otros, pero todo es un cuerpo. El meñique se ve un dedo pequeño sin tanta fuerza, pero si el meñique no estuviera en la mano, ¿cómo sería levantar las cosas? Muy difícil. Costaría mucho levantar las cosas. Y uno pensará que no tiene sentido, pero ustedes buscan científicamente qué pasa si uno pierde el meñique, la mano pierde mucha fuerza. Entonces, hay cosas que uno considera pequeño o uno mismo se considera pequeño, pero todos los miembros de la iglesia son importantes o no lo son. Son importantes. ¿Dios a todos les dio dones o no? Tal vez algunos se manifiesten más rápido que otro, pero Dios a todos les dio dones y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. El versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas personas vivían muy tristes, dice, vivían con alegría y sencillez de corazón. Pero hoy en día, ¿qué tan fácil es ver a una persona alegre y con corazón sencillo? ¿Ustedes han visto recientemente alguno, tal vez? No, si está alegre, tal vez no es sencillo. Y si es sencillo, no está alegre. Pero en la iglesia tenemos alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque no dependemos de lo que materialmente tengamos o nos haga falta, sino que dependemos de lo que el Señor nos dé, de las promesas que el Señor nos da. Quien vive separado del Señor, separado de las promesas del Señor, esta persona no puede tener alegría y sencillez de corazón. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Efesios 2, versículos 21 y 22. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada
de Dios en el Espíritu. Entonces, el 21 dice de que el edificio bien coordinado o mal coordinado. Para tener una buena coordinación de lo que básicamente hay que ver, la comunión, la conversación. Si en grupos de trabajo de empresas, por ejemplo, ninguna persona se conversa, ¿cómo será la coordinación? O si entre el grupo de trabajo todos se llevan mal, ¿cómo será la coordinación? Mal. Entonces, pero aquí dice que este edificio, que es la iglesia, no el edificio literal, dice, parece bien coordinado y va creciendo. Entonces, mientras la iglesia pueda tener el mismo corazón que el Señor, la misma visión, puede tener la buena comunión, es decir, va bien coordinado, y cuando está bien coordinado, que también va aumentando. Dice, el crecimiento va creciendo. Entonces, dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, el Señor también desea edificarnos. Entonces, para crecer se necesita compartir y se necesita unir el corazón. Se necesita la comunión. Dios es espíritu, por lo tanto, Dios no se puede ver. Pero para que nosotros podamos ver la manifestación del Señor, Dios dejó la iglesia. Ahí es donde conocemos su voluntad, donde también conocemos su manifestación. Pues anteriormente, mientras vivíamos en el mundo nos hace vivir por el pensamiento o por la fe. El mundo por el pensamiento. Pero la palabra, perdón, nos hace vivir por la fe. También el mundo nos hace ser egocéntricos o cristocéntricos. Una persona egocéntrica, ¿qué significa la palabra egocéntrico? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ego? Como el yo, solo yo. Entonces, ¿qué es? Su centro de su vida es solamente esa persona. Todas las cosas son para esa persona. Pero nosotros no somos egocéntricos, somos cristocéntricos. Entonces, nuestro centro es Cristo. Las cosas que tenemos y las que hacemos son para Cristo. Pero la gente del mundo lo ve como pérdida. Pero quien vive para Cristo, Cristo también a quien bendice, a quien prospera, a la persona que vive para el Señor. Entonces, para muchas personas del mundo, el vivir para el Señor parece un tipo de pérdida de tiempo, pero para quien realmente ha servido al Señor y ha visto cómo Dios le contesta, vivir para el Señor es una pérdida de tiempo o de recursos. No, sino que termina siendo una bendición. Aquí Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la sabiduría dice que es multiforme o uniforme. Ejemplo, uniforme, ¿a qué se refiere? Ejemplo, cuando la gente va al colegio, su ropa es un uniforme, es decir, todos como van iguales, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios dice es multiforme. El trabajo de Dios también es multiforme, es decir, Dios trabaja de distintas maneras que uno no se imagina. Por ejemplo, uno estará orando, por ejemplo, una persona ora por zapatos. Entonces, uno humanamente podría pensar, bueno, yo recibo la plata, Dios me contesta y me los compro. Pero solo de esa manera Dios puede contestarme. O puede contestarle de otra manera. Tal vez alguna otra persona le regale unos zapatos que justo son su talla, por ejemplo. Pues Dios es multiforme. Dios tiene múltiples maneras de trabajar, fuera de la que nosotros imaginamos o conocemos. Entonces, Dios no trabaja según lo que uno imagina, sino que Dios tiene distintas maneras de trabajar. Entonces, por eso dice también, y que esa sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor nos sacó de las tinieblas. Nos sacó de las tinieblas y a dónde nos puso. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18. Nos sacó de las tinieblas y nos puso
en la luz. Nuestra vida es nuestra o nuestra vida es comprada por la sangre de Cristo. Pues si Cristo nos compró, ¿de quién somos? Entonces, ¿para quién o de quién deberíamos vivir? Para Cristo, pero muchas personas viven como si hubieran comprado su propia vida y viven para sí mismos, pero la fe es permanecer. Por eso San Juan 15 dice que nosotros somos como la vid, o perdón, el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los que llevan fruto? Los que permanecen, los que están junto al Señor. Entonces, en ocasiones tenemos dificultades para vivir por la fe o tener la fe. Pero la fe, ¿cómo nace? Primeramente, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, primeramente, cuando una persona escucha la palabra, de su corazón puede nacer la fe. Entonces, también Dios nos dejó personas para que nosotros imitemos su fe. La fe es copiar, básicamente. Es un libro de Hebreos capítulo 13, dice, acordaos de vuestros pastores que velan por vuestras almas, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Es lo que dice. Entonces, es decir, si tal persona tuvo este corazón, siguió este camino y Dios le permitió tal resultado, entonces la palabra que dice, que lo imite o que se invente su propio camino. Dice, imitad su fe. Entonces, también Dios nos deja a los siervos de Dios para que imitemos la fe. Entonces, hay ocasiones en las que uno podría sentir incertidumbre o desconfianza, pero cuando uno tiene ese tipo de corazón, entonces, ¿qué es lo que hay que ver? El resultado de la conducta de aquellos quienes han vivido por la fe. Entonces, Abraham buscaba a Dios, Dios le ayudaba y le contestaba. Luego su hijo Isaac, la fe de quien imitaba también, la fe de su padre Abraham. Luego el hijo de Isaac, ¿quién es? Jacob. Entonces, Jacob también en su dificultad imitaba y buscaba al Dios de quién? Al Dios de Isaac y al Dios de Abraham también. Entonces, una vez el pastor Pablo Shin, que es el pastor que se encarga de Centroamérica y el Caribe, hace muchos años había ido a Uruguay. En Uruguay, en aquel entonces recién se había abierto la iglesia, estaba el misionero que actualmente está en Paraguay. Y básicamente fue el primer seminario bíblico que se hizo ahí en Montevideo. Entonces, llegando, ve que el salón está pintado del mismo color, pero en dos tonos. Porque como en aquel entonces en Uruguay había mucha dificultad económica, no pudieron pintar el salón todo de una vez. Entonces pintaron una parte y luego la otra. Pero aunque sea la misma pintura, ¿cómo se ve si se pinta en diferentes tiempos? Y se ve diferente. Entonces ya él se dio cuenta que tenía la dificultad. También la iglesia era pequeña y ese seminario bíblico no llegó nadie nuevo, no llegó nadie. Solo una señora que se llamaba Reina. Esta señora participó del seminario, recibió la salvación, básicamente fue la primera hermana en Uruguay. Pero al ver esa situación, él tenía comunión con la pareja de misioneros que estaban en aquel entonces, porque también eran compañeros de seminario de la misma generación. Entonces, él le explicaba sobre el estilo de vida que debería tener una persona que es un siervo de Dios o una persona salva. Entonces, una persona salva necesita dos requerimientos mínimos. El primer requerimiento es amor por el evangelio. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ama predicar? Ya. Bueno, ese es el primer requerimiento. Entonces, para muchas personas o para la gente del mundo, cuando tiene una mala situación, lo primero que piensa es en predicar. Tampoco. Si está triste, tiene ganas de predicar. No. Si está enfermo, tiene ganas de predicar. Tampoco. Si está pasando por una crisis existencial, tendrá ganas de predicar también. Tampoco. Entonces, nuestro corazón no es así. Pero una persona salva soluciona todas las dificultades por medio de anunciar el evangelio. Mientras anuncia el evangelio, su dificultad se quita, su corazón se compone, porque a la vez que comparte a otro, a quien mismo se comparte. Asimismo también. Entonces, mientras comparte, recibe la fuerza, recibe el gozo. Entonces, una persona salva
aprende a solucionar todas las situaciones que tiene por el evangelio, ya sea que tenga hambre, ya sea que tenga enfermedad, ya sea que tenga carencia, sea cual sea la situación que tiene una persona salva, aprende a predicar aunque esté en ese tipo de situación y por el evangelio Dios le hace solucionar toda su dificultad. Ahora bien, si no tiene el requisito uno, necesita el requisito 2. El requisito 2, ¿cuál es? Confianza en el siervo de Dios. Pues si no confía en el siervo de Dios, ¿de quién puede ser dirigido? Entonces, el siervo de Dios busca para uno una vida cerca del Señor o lejos del Señor. Una vida dentro de la lógica humana, una vida que le vaya bien espiritualmente. Que le vaya bien espiritualmente. Pero si una persona no tiene amor por el Evangelio, tampoco confía en el siervo de Dios, ¿cuál es el tipo de vida que le espera nada más? Una vida de sufrimiento. Solamente ese tipo de vida se puede esperar. Debería tener los dos, pero si no tiene los dos, al menos uno de los dos. Si no comparte, al menos en quién debe confiar. Y tal vez si no confía en el siervo de Dios, al menos que debería tener amor por el Evangelio. Pero sin ninguno de estos dos requerimientos, a la persona justa únicamente le espera el sufrimiento. Entonces, una persona salva, un verdadero hermano salvo, soluciona todas las situaciones por el Evangelio y por la guía de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dice, ¿me avergüenzo del Evangelio o no me avergüenzo? Dice que no, porque el Evangelio que es, dice poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mientras uno comparte sin vergüenza, entonces eso que está compartiendo, ¿qué es lo que está compartiendo? De lo suyo propio del poder de Dios. Del poder de Dios y aquella persona con la que comparte, si cree que recibe la salvación. Luego dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿el justo vive por la lógica o por la fe? ¿Vive por la comodidad o vive por la fe? ¿Vive por su propia fuerza o vive por la fe? Nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Si cada uno a sí mismo se considera justo, entonces, ¿cómo ha de vivir? Por la fe. Y en la fe, ¿quién le dirige? ¿Sí mismo o la palabra? La palabra. Siempre nosotros hemos de pensar cuál será la voluntad de Dios, no cuál es mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios, no cuál es mi corazón, sino cuál es el corazón de Dios. Entonces, Dios también, después de ser salvos, nos lava con su sangre, nos da el Espíritu Santo y nos deja 4 puntos importantes para tener una vida de fe con un buen balance, con un buen equilibrio. Entonces, básicamente el creyente, ¿qué es lo más básico que un creyente debe de hacer? La lectura de la Biblia. Porque si no lee la Biblia, ¿de qué se nutre? Si no lee la Biblia, ¿de dónde recibe las promesas del Señor? Es primeramente debe leer la Biblia. Luego, la oración. Pues la oración es donde uno encomienda a Dios su situación, su problema, donde busca la contestación de Dios. Luego de estas dos cosas, ¿cuál será el tercer punto? Compartir el Evangelio. Y el cuarto punto, tener la comunión. Entonces, si lo vemos como una planta, leer la Biblia sería como la raíz. Entonces, una planta, ¿cómo debería tener la raíz? ¿Corta o larga? ¿Para qué debería tener una raíz que sea larga? Ya sea que venga la lluvia, ya sea que venga el viento, si tiene una buena raíz, se cae.
no se cae. Necesita una buena raíz. Luego, después de la raíz, ¿qué es lo que crece? El tallo. Pues este tallo crece mediante la oración, mediante la cercanía con Dios, mediante la comunión con Dios. Luego del tallo, ¿qué es lo que comienza a estirarse? Las ramas, esto es, anunciar el Evangelio y tener la comunión. Pues estos 4 puntos básicos son importantes para la vida de el crecimiento espiritual de cada persona. Entonces, nosotros así hemos de llevar la vida de fe. Entonces, para las personas, por ejemplo, en la salud física, es necesario hacerse el chequeo médico, al menos cada cuánto tiempo, un chequeo general, al menos una vez al año. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se revisaron? Yo también he pecado, yo no me reviso hace bastantes años. Lo último que me puse fue la vacuna contra el tétano, que me la puse tarde, pasados los 20 años que me tocaba. Pero uno necesita chequearse. Ya sea que esté bien o esté mal, igualmente que es necesario revisarse la salud. Entonces, espiritualmente uno también necesita hacerse el chequeo, ¿o no? Si está leyendo, si está orando, si está predicando, si está teniendo la comunión, si está siguiendo la voluntad de Dios o no. Entonces, cuando uno deja su propia voluntad y toma la voluntad de Dios, al principio, ¿cómo se siente? Siente, no, para que sea mi voluntad, mejor me hubiera hecho caso a mí mismo. Así se siente uno. Pero después de que pasa el tiempo y Dios muestra el camino, al final, ¿cuál es mejor? La voluntad del Señor. Había un pastor que compartía las clases de la escuela teológica. Él estaba compartiendo del tiempo en que él se casó. Entonces, él en su cabeza se imaginaba o tenía cierto estándar, ¿no? Como prospecto, podría decirse. Por ejemplo, la gente antes de casarse o tener su pareja, en su corazón siempre que hay un prospecto, digamos, nadie, por ejemplo, hay veces que los prospectos no se ajustan, pero igualmente se enamora, pero igualmente las personas siempre que buscan tener algún tipo de prospecto. Entonces él tenía el suyo, que sea así, que sea estudioso, que sea tal y tal, tal cosa. Entonces, uno espiritualmente y humanamente puede tener las cosas que anhela o desea, pero realmente Dios nos da las cosas que nos convienen o las cosas que nos gustan, que son diferentes. Lo que me gusta es necesariamente bueno. Por ejemplo, a mí me gusta el dulce, pero si yo como mucho dulce me hace bien, no es bueno. La carne es sana, comer carne es sano también, pero si como mucha carne me hace bueno. Lo que me gusta no necesariamente es bueno. Entonces, Dios nos da lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Entonces, este pastor testificaba que al final su esposa era algo opuesto a lo que él había puesto en su corazón de manera humana. Pero él explicaba, yo buscaba o pedía lo que yo quería, pero Dios sabe lo que es necesario para mí. Entonces, Él dio lo que era necesario. Entonces, si Dios le da lo necesario, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Entonces, puede que no tenga el gusto humano, o sea, como su prospecto humano, pero Dios da lo necesario. Lo necesario para nosotros es bueno. Dios sabe lo que cada uno necesita. Entonces, mientras uno sigue la voluntad de Dios, hay veces que uno siente que pierde. No sé, que pierde plata, que pierde tiempo. Uno así humanamente siente. Pero esta persona que dejó su propia voluntad y tomó la voluntad de Dios, ¿Dios le bendice o no le bendice? Le bendice. No es algo que sea siempre de inmediato, pero Dios bendice su caminar. Porque aquella persona que toma más la guía de Dios, la voluntad de Dios, que lo suyo propio, Dios le bendice en gran manera. Entonces, cuando Dios habla de David, dice que David es un varón conforme a su corazón o diferente a su corazón. Conforme. Pero Saúl, ¿cómo fue? Fue diferente. Entonces, ¿cuál fue el fin de la vida de cada uno? Fue diferente. ¿Cómo murió Saúl? Apoyó su propia espada contra el suelo y él mismo se echó sobre su espada y se mató. Pero ¿cómo murió David?
dice que murió viejo y lleno de gloria y lleno de días. Pero son finales muy diferentes por una sola razón. ¿Quién sigue la voluntad de Dios y quién no? Mientras Saúl era rey de Israel, los reyes tendrían consejeros y profetas o no. Pero ¿qué hizo Saúl? Mató a 80 profetas y sacerdotes. Entonces mató a todas las personas que le podían dirigir. Entonces si mata a todos los que le dirigen, ¿cómo será su vida? Pero David mató a las personas que le dirigían. No, las escuchaba, a ellos lo exhortaban también. Entonces, cuando David peca con Betsabé, ¿quién llega a exhortarlo? El profeta Natán. Entonces, David siempre tuvo a quien le dirigiera, a quien le exhortara, pero Saúl los mató. Entonces, un cristiano, un creyente, anuncia el evangelio, también en su corazón establece la voluntad de Dios, la guía de Dios. Después de esto, Dios le bendice. Uno parece que humanamente pierde, pero el Salmo 37 dice, no he visto este como justo padeciendo ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mientras un justo sigue la voluntad de Dios, tanto él como su familia sufrirán. Alguna dificultad siempre habrá, pero Dios le deja desamparado, no le deja. Entonces, siempre que una persona establezca la voluntad de Dios en su corazón, Dios siempre le va a dirigir y le va a bendecir. No depende de la edad, no depende del estudio, no depende de la capacidad, sino de aquella persona que en su corazón tiene puesta la iglesia de Dios también, la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros hemos de aprender como creyentes. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Les dice que el Evangelio que nosotros recibimos fue en palabras o fue en poder. Entonces, de nosotros que debe manifestarse también el poder. ¿Ese poder dónde está? En la palabra. El libro de Hechos también dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿tienen el Espíritu Santo? Ahí no lo tienen. Así, ¿verdad? Entonces, si tiene el Espíritu Santo, entonces también que llegó el poder. Entonces, ese poder de Dios tiene que manifestarse o no. Entonces, porque muchas veces ese poder de Dios no se manifiesta porque nosotros limitamos el poder de Dios. Hay un voluntario del pasacalle, él usualmente viene caminando. Según lo que él cuenta, tiene una condición económicamente mala. Es comprensible. Pero ante todas las cosas siempre tiene una frase, no tengo plata. Entonces, si solo eso en su corazón repite cómo vive, entonces, aunque no tenga, Dios podría darle o no. Pero si él solo dice, no tengo, no puedo, ¿por qué? Porque no tengo plata, el poder de quién está limitando ahí. Pero nosotros como creyentes, aunque tengamos o no tengamos, ¿quién sí tiene? Dios tiene, pero Dios nos dio ese poder. Entonces, por eso aquí dice, la palabra que nosotros recibimos no es solo palabras, sino esa palabra que nosotros recibimos es también poder. Entonces, Dios nos dio el poder también. Entonces, en nuestra vida, ¿qué debería manifestarse también? El poder de Dios. Entonces, cualquier persona que en su corazón realmente reciba la palabra de su vida que se manifiesta el poder. Pero si en la vida no se manifiesta ese poder de Dios, tal persona está recibiendo la palabra como poder o como palabras nada más, como, como palabras nada más. Entonces, si una persona siente dificultad, tiene carencia, tiene muchas cosas, si no tiene plata, ¿qué tiene que hacer? Comparta.
Si tiene hambre y no tiene comida, ¿qué tiene que hacer también? Compartir. Si se siente enfermo, ¿qué hace? Comparte. ¿Qué más? Si tiene alguna dificultad con la familia, ¿qué tiene que hacer? Compartir. Si tiene problemas en el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Compartir. Pero si uno no vive así, no soluciona los problemas por el evangelio, no puede ver el poder de Dios. El pastor Daniel, que fue el primer misionero de nuestra misión mandada a Costa Rica, llegó en el año 95 en el mes de marzo. Y por las mañanas usualmente iba al instituto a aprender español y por la tarde salía a compartir. En aquel entonces con el español que podía. Hay veces compartía con dibujos porque no podía hablar bien el español. Entonces, mientras él vivía en Corea, no entendía lo que era la palabra soledad. Pero estando en un país extranjero, sin hermanos, sin hablar bien el idioma, él comprendió una palabra, que era la soledad. Que en aquel entonces no había nadie, no tenía nada, solo su esposa y su hija como de 2 años, su hijo recién nacido. Entonces él dice que se iba al parque de desamparados. Ese, digamos, desamparados, uno no piensa en ese significado, pero desamparados, ¿qué quiere decir? Abandonados. Entonces, él estaba en el parque desamparados y él dice que se ponía a hacer la lloración, lloraba y lloraba. Entonces, así fueron sus primeros años. Luego llegó una persona que se llamaba Edwin Marchena, él dice que se parecía a Osama Bin Laden, el chivo con la barba así, y lo llevó a Los Guidos. Los Guidos en aquel entonces eran tugurios, eran casas con pisos de tierra y las paredes de lata, pero en ese lugar que era pobre, ahí donde le recibían y ahí compartían. Por eso ustedes verán, hay muchos hermanos que son de Los Guidos, que en aquel entonces se le iba a compartir a aquella zona. Pues aunque casi no hablaba español y en muchos lugares le rechazaban, en aquel lugar compartía la palabra. Estando en Los Guidos, dice que una vez llegaron un par de personas, le decían solo chino. Entonces, que le decían, chino, deme todo lo que tiene. Entonces él solo andaba, y pues el maletín donde andaba la Biblia y otra cosa, y decía, bueno, está bien, yo le doy, pero le predico primero y después me asalta. Y usted está loco, chino, vaya ese chino, y ya no lo asaltó. Entonces, así pasado varias cosas, ¿verdad? Pero cuando una persona comparte, puede ver el poder de Dios. Si alguna persona nos rechaza, ¿a quién rechaza? Al Señor. Y si la aceptan, ¿a quién aceptó? Al Señor también. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos y recibimos son del Señor. Entonces, el poder que nosotros debe manifestarse es nuestro propio poder o el poder del Señor. El poder del Señor. Cuando Pedro respondía algo bien, humanamente, qué quería recibir Pedro? Un halago. Pero, por ejemplo, yo pregunto algo y el hermano David contesta muy bien. Y yo le digo, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios. Entonces, ¿qué le estoy diciendo básicamente? No fue por él, sino por Dios, ¿verdad? Entonces, así, el Señor le trataba a Pedro, así el Señor también nos trata. Si nosotros sale alguna sabiduría, ¿de quién salió? Si sale alguna obra, ¿de quién salió? De Dios también. Cuando uno humanamente quiere recibir halagos, si no lo recibe, el corazón se resiente. Pero todo lo que nosotros hacemos tiene que ser del poder de Dios. Eso Pablo dice, ninguno tenga más estima de sí mismo de la que debería tener, porque humanamente muchos se sobreestiman. Entonces, por ejemplo, supongamos que el hermano José tiene un valor de 50 y yo lo trato como que él valiera 100. Entonces, ¿él cómo se sentiría? Bien, ¿verdad? Si yo lo trato de 50, debería sentirse normal. Ahora, supongamos que él piensa que vale 300, pero yo le trato a 100. ¿Sabe cómo se va a sentir? Entonces, si uno tiene una alta estima de sí mismo, cuando escucha algo, una corrección, alguna palabra que no le parece o no le gusta, el corazón la recibe o la rechaza. La rechaza. Pues luego, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2.
Segunda carta de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si no comparte, al menos que invite a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, predicar o invitar, e incluso servir el almuerzo, limpiar cualquier cosa, ¿para quién lo estamos haciendo? Para el Señor y también para las personas que vienen aquí. Entonces, esta persona que predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿Dios se agradaría de ese corazón o no? Se agrada. Entonces, ahora que es Milagro Navideño, es un evento gratuito en el Teatro Merico Salazar, pueden aprovechar para invitar. Si va en bus, mejor, porque el parqueo es complicado en San José a esa hora, ese día. Entonces, si va en bus, un bus de aquí a San José Centro, es más fácil. Pues así todo el mundo puede llegar. Bueno, una señora yo le invité y me preguntó, ¿y cómo es el transporte? Pero ahí siempre hay alguna persona que busca sacar un poquito de más. Pero ¿cuánto cuesta un bus de aquí a San José? El Paraíso San José no pasa domingos. Entonces Lumaca cuesta como 665. Y para la vuelta lo mismo. Entonces para ir y venir, ¿cuánto? Como 1200. ¿Es mucho o es poquito? Es poquito. Porque si la gente va a los conciertos, hay gente que va a conciertos de otros países, pero lo que compra es el boleto, pero para el concierto, ¿qué tiene que hacer para ir? Tiene que comprar su boleto de avión, su estadía, su comida, pero eso no se lo pide a la gente que le vendió el boleto, ¿no? Entonces hay gente que en la iglesia dice, bueno, sí, yo voy, pero usted me lleva. No, así no. Hay que tener el corazón de ir. Digamos, se le invitó una entrada que cuesta 20, 40,000, lo invita gratis, mínimo que debería hacer tal persona. Y pues llegar, ¿verdad? Eso hay que enseñar, no hay que maleducar a los invitados también. Hay que enseñar la fe. Entonces, si todo se le da a una persona, aprende la fe. Entonces, supongamos un día me dice, no tengo paz. Bueno, está bien, yo le doy, venga, y ya viene. Luego otro día me dice, es que no tengo. Y yo le vuelvo a dar, es que no tengo, le vuelvo a dar, es que no tengo, y le vuelvo a dar. Aprende la fe. Porque para venir, ¿de quién debería recibir? De Dios. Está bien, una o dos veces sí, pero transmitiendo el corazón de la fe. Entonces, uno mientras comparte, recibe. Pues mientras comparte, a veces la gente que le da, a veces le da almuerzo, a veces le da cena, a veces le da café, a veces le da dinero. Entonces, mientras uno comparte, recibe el sustento de todas las cosas. Mientras uno comparte, espiritualmente crece, y mientras comparte, la iglesia también crece. Pues la fuente de poder de un creyente está en compartir la palabra. Hay problemas si sabe mucho o no. Por ejemplo, pueden no saber muchas cosas, pero ¿qué es compartir el evangelio? Usted es pecador, Cristo vino por los pecadores, murió por usted en la cruz, le derramó la sangre para dejarlo limpio, aunque sea muy básico, pero si la persona cree, puede recibir la salvación. La salvación o el evangelio no es por la capacidad, no es hablar de nosotros, sino de lo que Cristo hizo. Entonces, mientras uno abra la boca y comparta, con todos los problemas que tiene, ¿qué sucede? Se solucionan. Todas las dificultades que tiene, se resuelven. Todo el malestar que tiene, se quita. Toda la necesidad que tiene, es cubierta. Entonces, el cristiano tiene que aprender a compartir, a evangelizar. Mientras evangeliza, recibe los testimonios. Hace 2 años tal vez, cuando era el pasacalle allá en San José, el pastor nos había dicho los del seminario que compartiéramos con las personas, con los papás o familiares que llegan a dejar a los hijos al ensayo. Entonces, bueno, como yo ponía la música, y pues eran como 5 minutos de receso, entonces yo no podía compartir con alguien en particular, los otros sí, pues a veces no lo hacían, pero yo sí quería. Entonces, una vez que estaban ensayando en el parqueo, había una señora, yo la vi. Entonces, hubo un tiempo de receso y yo me la acerqué. Y yo le pregunté, bueno, su nombre. La señora estaba muy arisca. Entonces, le pregunté el nombre, solo me dijo el nombre.
Y yo le pregunté: "¿Ahí está su hija?". Y me dice: "No". Yo: "Bueno, ¿su sobrina?". "No". "¿Su nieta?". "No". Yo: "Pero, ¿y si no hay ningún familiar ensayando, qué hace ahí?". Entonces, solo le pregunté que dónde vivía, dijo que en Pavas. Nosotros en aquel entonces estábamos dirigiendo el sector de Pavas y dije: "Bueno, esta sí hay que agarrarla". Pero ya no hubo más tiempo para compartir. Al día siguiente, como los que en la tarde ocupan ensayo para ir a la clínica bíblica, para poder llevarlos, tienen como condición, tienen que participar del culto. Entonces ella llegó y llegó con la hija. Ese día fue la Santa Cena. Pues a ella le sorprendió porque, por ejemplo, la Santa Cena se reparte en muchas iglesias a todos los que lleguen, pero en nuestra iglesia como se explica que quiénes son los que pueden tomar la Santa Cena. Los que en su corazón creen que han sido limpios por la sangre y la muerte de Cristo. Si no tiene esta certeza, no debería tomar la Santa Cena. Pues ella ese día no la tomó porque no era salva, pero le causó intriga. Entonces yo bajé porque iba a mi cuarto para cambiarme y la vi, pero ya ese día estaba más contenta. Entonces yo le pregunté para hacer estudio bíblico. Me dice: "Es que yo trabajo". Y yo: "Ah, bueno, en la tarde". "No, en la tarde no he llegado a la casa". Y dice: "Yo llego en la casa como a las 7". Y yo: "Bueno, a las 7:30". Entonces ya dijo que sí y fuimos. Y bueno, fuimos, compartimos y yo le compartía y no entendía nada. Entonces yo trataba de simplificarlo y no entendía nada tampoco. Entonces mi esposa que estaba en la mesa me decía: "Pero predíquele más fácil". Y yo: "¿Cómo más fácil?". Y trato de predicarle como que fuera una chiquita y no entiende. Y no entendió. Y ya terminamos y dice: "Vea, es que yo quería entenderle, pero no entendí nada", ¿verdad? Pero tenía la disposición de. Y muchas veces, ¿quién tapa el entendimiento? Muchas veces Satanás tapa el entendimiento, pero quedamos de ir el otro martes. Y comenzamos a ir cada semana. Luego, para diciembre, la habíamos invitado creo que un poco antes de diciembre, a la reunión del sector de Pavas. Ella comenzó a ir, ocasionalmente iba su hija, luego ella comenzó a congregar. Me alegró mucho verla, actuando en el teatro que hicieron los hermanos de San José. Yo nunca me imaginé que ella fuera a actuar. No me fijé si actuó bien o no, nada más me alegré que estuviera ahí actuando, porque, es un fruto. Y claro, yendo a la casa de ella en la noche fue donde nos asaltaron. Luego ya los pastores no nos dejaron volver a Pavos por la noche, pero no importa el asalto. Bueno, sí, bueno, por dicha no me morí, porque la persona que me asaltó me hizo clavarme el cuchillo aquí, pegó la punta del cuchillo en el hueso, aquí. Y mi esposa, como no podía sacar el teléfono, como hacía el cuchillo, entonces terminó con algunas cortadas. Fue una experiencia un poco complicada, pero, un fruto que quedó de compartir el evangelio. Entonces, cuando uno comparte, no solo recibe la gracia de Dios, sino que también ve cómo la vida de otros se cambian, cómo la vida de otros también son añadidos. Otro día que fuimos a Pava, solo con los pases de ida, porque en San José íbamos de la iglesia a San José y de San José a Pavas. Entonces, solo para ir eran 4 pasajes. Lo mismo para el regreso. Entonces, una vez fuimos, solo con los pases de ida, pero después de un estudio bíblico que hicimos por la tarde, una señora nos regaló 7,000 colones. Y luego no volvió a aparecer la señora, pero en aquel entonces nos dio eso y con eso ya también nosotros así volvimos. Entonces, de varias maneras, aunque íbamos 2 veces por semana, más o menos al mes, creo que gastábamos como 25,000 colones en pases yendo a Pavas, 2 veces a la semana, cada semana. Este, y la remuneración nuestra era de 50,000. eh, Aparte de los gastos personales que teníamos, francamente nunca alcanzaba, pero de alguna manera Dios siempre nos permitió ir y venir. Entonces, siempre que el creyente pueda tomar en su corazón la importancia de la iglesia, la importancia del siervo de Dios y la importancia de compartir el evangelio, este creyente siempre va a tener testimonio y una vida muy bendita. Hay muchos contactos que yo comencé a invitar
que en persona no conozco, pero que se inscribieron también a participar del milagro navideño. Algunos pastores se inscribieron con su familia, otra señora que me atiende en la cárcel, va ella con otra que invitó, y así varias personas. Entonces, Dios desea darnos los frutos. Uno tiene que recoger las espigas, pero muchas veces uno no lo recoge por ocio, por pensamiento, pero el poder de Dios está para manifestarse en nosotros. Cuando uno puede quitar su pensamiento y comenzar a compartir, comenzar a invitar, deja de repetir las cosas que ven sus ojos sobre la comodidad, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la salud. Y cuando uno se enfoca en vivir por el Evangelio, puede vivir con alegría y con sencillez de corazón. Al mismo tiempo, su vida espiritual comienza a crecer y al mismo tiempo la iglesia también comienza a crecer. Pues mientras tengamos este estilo de vida, incluso este año podríamos terminar con más de 20 personas, el otro año con más de 60 también. Pero en nuestro corazón siempre tiene que ser clara la visión de la iglesia, la visión del Señor, y que nuestra voluntad sea conforme a la voluntad del Señor. Cualquier persona que viva así, así como Dios utilizó a David, también puede ser utilizada a la vida de cada uno. Amén.